Sentado a orillas de la laguna de las ilusiones, fue sorprendente ver cómo la iguana que quiso saltar de una rama a otra resbaló y cayó sobre el agua. Y lo inimaginable fue que no se hundió, sino que caminó sobre ella. Esto llama la curiosidad, involucrándonos en la ciencia para investigar si el hombre realmente pudiera caminar sobre un fluido. Ante tal situación, nos surgieron las siguientes interrogantes. ¿Por qué la iguana no se hunde en el agua? ¿Qué sucede en el agua cuando la iguana pasa sobre ella? ¿Se sabrán de otros animales que puedan caminar sobre el agua? ¿Qué influye? ¿Tendrá alguna influencia la fuerza de gravedad o el peso? ¿Qué fenómenos se presentan en las moléculas del agua? ¿Cómo podría un fluido soportar el peso de una persona? ¿Acaso es un poder divino? ¿Cómo demostrarlo? ¿Dónde es aplicable esta propiedad? Podemos formular como hipótesis lo siguiente. Al caminar por encima de una mezcla, no se pueden producir esfuerzos suficientes para atravesarlas. Derivado del experimento entre la mezcla de la maicena con agua. Entre más peso, más se hunde la persona. En el experimento que realizamos, se mezcló el agua con la maicena. Era muy difícil pues la maicena se ponía dura y teníamos que aplicar más fuerza para mezclar, al mismo tiempo que agregábamos más agua. Al ponerle de más, tuvimos que colocar más maicena hasta obtener la mezcla con una consistencia adecuada. Una compañera caminó sobre la mezcla y se observó que no se hundió en ella. Nuevamente la compañera caminó sobre la mezcla, pero esta vez se quedó parada, lo que provocó que se hundiera e incluso no podía sacar sus pies, ya que se quedó atrapada. Pudimos observar un fenómeno interesante a partir de un fluido líquido y sólido a la vez.
A continuación les presentamos el experimento titulado Fluido no newtoniano, del que describiremos sus materiales y procedimiento. Materiales: 2 bultos de maicena, 4 cubetas de agua, una alberca o recipiente de plástico, toallas y tapetes. Procedimiento: paso 1. Colocar maicena en la alberca o recipiente. Paso 2. Agregar agua a la alberca. Paso 3. Amasar la mezcla hasta que quede compacta. Paso 4. Colocar los tapetes. Paso 5. Se invita a una persona a que con los pies descalzos pase corriendo dentro de la alberca encima de ella. Les invitamos a hacer el experimento. El presente trabajo tuvo el propósito de demostrar un experimento basándonos en los pasos del método científico. La hipótesis planteada de acuerdo con Sampieri correspondió a una correlacional. Suponemos que al caminar por encima de una mezcla no se pueden producir esfuerzos suficientes para atravesarlos. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo podría un fluido líquido soportar el peso de una persona? Esto se demostró por medio de los materiales y procesos citados, encontrando como respuesta que toda materia presenta cierta cantidad y densidad de moléculas. En este caso, trabajamos con un fluido compuesto de maicena y agua, tomando en cuenta que un fluido es cualquier sustancia que no puede mantener una deformación. Dando respuesta a nuestra pregunta, nos dimos cuenta que el fluido utilizado pudo soportar el peso de una persona debido a varios factores. Número 1. El recipiente ejerce una fuerza sobre el fluido. Número 2. El fluido utilizado corresponde a uno de los llamados no newtonianos, dado que presenta mayor resistencia a la fuerza tangencial que se le aplica. Número 3. Debido a que el fluido es homogéneo, su propiedad de densidad fue la misma para soportar la fuerza externa ejercida. Número 4. La superficie ejerce una fuerza impulsiva sobre la molécula y, de acuerdo con la tercera ley de Newton, las moléculas ejercen una fuerza de igual magnitud perpendicular a la superficie. Y número 5. El resultado es una fuerza de reacción ejercida por muchas moléculas, misma que origina la presión en la superficie. De esta manera, nuestra hipótesis resultó positiva, dado que si caminamos sobre el fluido, sí se ejerce suficiente fuerza para atravesarlo, es decir, a menor velocidad, mayor presión sobre el fluido, y a mayor velocidad, menor fuerza tangencial ejercida. A partir del experimento realizado, fluido no newtoniano, podemos definir que muchos líquidos como el agua, la sangre, el vidrio, fluyen pero no dejan de ser como tal. Fluyen siempre de la misma forma, no importa la presión a la que se sometan. ¿Sabías que el vidrio es un líquido y no un sólido como se puede apreciar? Es un líquido tan viscoso que sus moléculas fluyen a una velocidad absolutamente lenta. La sangre se ve espesa, se coagula, pero sigue siendo líquida. Es un fluido no newtoniano, ya que su viscosidad aumenta cuando hay más temperatura. Fue un experimento muy interesante, satisfactorio, el cual nos llevó a descubrir otras ramas no específicamente de la ciencia. Bienvenidos a ser espectadores de esta actividad experimental, que tiene como propósito la demostración de un experimento basado en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia, diseñado por un equipo de trabajo de maestros, cursando el tercer semestre de doctorado en educación, en la institución de CIPAD,
a cargo del titular, Dr. Romer Paredes Cruz, los cuales presento a continuación. Maestro Luis Alberto Hidalgo Cabrera, maestra Diana Silvia Ginés López, maestra Marisabel González Miró, maestra Claudia León Rodríguez, maestra Paulina Feria Rodríguez, maestra Sonia López Ramírez, maestro José Guadalupe Gómez Cobando y maestra Rosa del Carmen Zapata García. En este experimento se mostrará los pasos mediante el método científico, basado en la estrategia de una espiral que define paso a paso la investigación científica. El que les mostraremos a continuación es el de las moléculas de Newton, el cual es sólido y líquido al mismo tiempo. En este sentido, el método científico nos permite explorar una alternativa para el logro de la reflexión, análisis y comprobación a través de la observación, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusiones, documentación, descubrimientos y nuevas preguntas. Los invitamos a ser parte de este proyecto. A partir de la observación y siguiendo todos los pasos del método científico, llegamos a una última interrogante. ¿Algún día podrá el ser humano caminar sobre el agua?